La nota que lo cambió todo. Cuando el poderoso empresario Alejandro encuentra un mensaje escrito por una niña huérfana, su mundo da un vuelco inesperado. Una historia conmovedora sobre conexiones improbables, secretos familiares y cómo el destino a veces elige los caminos más sorprendentes para llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Alejandro Morales, director ejecutivo de 45 años de Morales Enterprises, cenaba en el prestigioso restaurante La Cima con un grupo de inversores cuando encontró una nota doblada bajo su plato. La caligrafía infantil le provocó un escalofrío inmediato. Mi abuela Carmen está muriendo. Ella dice que eres mi padre. Estamos en el refugio Monte Alto. Por favor, ven antes de que sea demasiado tarde. Sus manos temblaron mientras releía aquellas palabras que acababan de desmoronar la perfecta fachada de 1900. Su vida. El murmullo de las conversaciones a su alrededor se desvaneció, reemplazado por el latido acelerado de su corazón. El nombre Carmen lo conectó instantáneamente con Elena, su primer amor de casi una década atrás. Una relación que había sacrificado en el altar de su ambición. Agradecimientos especiales a Amelia Reyes de México y Santa de España. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. Sin dar explicaciones, Alejandro se disculpó abruptamente con sus invitados y salió del restaurante, ignorando las miradas confusas que lo siguieron hasta la puerta. El aire frío de la noche golpeó su rostro mientras su chofer abría la puerta del sedán negro. «Al refugio Monte Alto ahora», ordenó con voz tensa. Durante el trayecto, fragmentos de recuerdos con Elena inundaron su mente. Su risa melodiosa, sus sueños de viajar juntos, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de arte. También recordó su última conversación, cuando ella le había suplicado que eligiera el amor sobre la ambición. Él había optado por su carrera, convencido de que el éxito profesional era el único camino hacia la realización personal. Nunca miró atrás, nunca supo qué había sido de ella. Ahora, esa decisión regresaba de forma inesperada, amenazando con desestabilizar el imperio que había construido meticulosamente durante años. El refugio Monte Alto era un edificio antiguo de ladrillos rojos, con ventanas amarillentas, que contrastaba dramáticamente con los rascacielos modernos que Alejandro frecuentaba. Mientras avanzaba por el pasillo de linóleo gastado, siguiendo a una trabajadora social de aspecto cansado, sentía que entraba en un mundo completamente ajeno al suyo. El olor a desinfectante barato y comida institucional le provocó una sensación de claustrofobia. La trabajadora lo condujo hasta una pequeña sala común, donde una niña de aproximadamente 8 años dibujaba concentrada en una mesa desgastada. «Lucía, alguien ha venido a verte», anunció la mujer con voz suave. La pequeña levantó la mirada y Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Aquellos ojos azules penetrantes eran idénticos a los suyos, un espejo perfecto que reflejaba su propio rostro en versión infantil y femenina. «¿Eres tú? ¿Eres Alejandro?», preguntó Lucía con una mezcla de esperanza y recelo en su voz. Se acercó lentamente, estudiándolo con una intensidad impropia de su edad. Sin decir palabra, extendió su pequeña muñeca, mostrándole una marca de nacimiento en forma de media luna, idéntica a la que él mismo tenía en el mismo lugar. «Mamá decía que tenemos la misma marca porque somos familia», explicó con una sencillez desarmante. Alejandro sintió que le faltaba el aire. La evidencia era innegable. Estaba frente a su hija, una hija cuya existencia había desconocido por completo. La trabajadora social los dejó solos, y Lucía comenzó a hablar con la franqueza brutal propia de los niños. Elena había fallecido 2 años atrás tras una larga enfermedad.
Carmen, la abuela materna, había cuidado de Lucía desde entonces, pero había muerto 3 días antes, dejando a la niña completamente sola en el mundo. Abuela Carmen siempre guardaba esto, dijo Lucía, sacando de su bolsillo una pequeña caja metálica. Dentro había recortes de periódico y tarjetas de visita con el nombre de Alejandro, artículos sobre sus logros empresariales y fotografías de eventos corporativos. Me contaba historias sobre ti. Decía que eras importante y ocupado, pero que algún día vendrías. Sus palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo físico. Elena nunca lo había olvidado, nunca había ocultado su existencia a su hija. Mientras la pequeña seguía hablando, la directora del refugio apareció con una carpeta de documentos, explicando que habría un proceso legal para establecer la paternidad y considerar opciones de custodia. Pero algo dentro de Alejandro se rebeló contra la burocracia. Esta niña, su sangre, había estado sola demasiado tiempo. «Nos vamos esta noche», declaró con la misma voz autoritaria que usaba en las salas de juntas. «Señor Morales, hay procedimientos que debemos seguir. No puede simplemente llevársela», protestó la directora, visiblemente alarmada. Pero Alejandro ya estaba haciendo llamadas, movilizando a su equipo legal para acelerar el proceso. «Prepararé una habitación para ti esta noche», le dijo a Lucía, quien lo observaba con una mezcla de asombro y cautela. «¿Tienes mascotas?» «Soy alérgica a los gatos», respondió ella con preocupación práctica, provocando la primera sonrisa genuina en el rostro de Alejandro. Mientras esperaban que se completara el papeleo de emergencia, Lucía empacó sus escasas pertenencias en una pequeña mochila desgastada, algunas prendas de ropa, un oso de peluche sin un ojo y una fotografía enmarcada de Elena. 2 horas y varias firmas después salían juntos del refugio hacia un futuro incierto. El chofer los esperaba pacientemente y Lucía se detuvo un momento antes de subir al lujoso vehículo. «¿Esto significa que ya no tendré que volver aquí?», preguntó con voz pequeña. El ático de Alejandro ocupaba los 2 últimos pisos de un edificio ultramoderno en el centro financiero, un monumento al lujo y la sofisticación que ahora parecía extrañamente vacío, mientras Lucía lo recorría con ojos curiosos. Todo había sido meticulosamente seleccionado para proyectar éxito. Muebles de diseño italiano, arte contemporáneo valorado en millones, tecnología de última, generación controlada por comandos de voz. Sin embargo, nada indicaba una vida más allá del trabajo. No había fotografías personales, recuerdos de viajes o cualquier indicio de conexiones humanas significativas. «¿Vives solo en este castillo?», preguntó Lucía, mientras pasaba su pequeña mano por la superficie de mármol de la isla de la cocina. Alejandro asintió, súbitamente consciente del eco que producían sus pasos en los espacios vacíos. «Es muy bonito, pero hace frío», observó ella con la honestidad brutal de la infancia, una observación que penetró las defensas de Alejandro más que cualquier crítica de sus competidores empresariales. Aquella primera noche estableció el tono de los días venideros. Alejandro improvisó una cena con lo poco que tenía en su refrigerador, una botella de vino carísimo que no servía para alimentar a una niña y sobras de comida gourmet para llevar. Lucía comió en silencio, observando cada detalle con la intensidad de quien ha aprendido a estar alerta ante los cambios. Cuando le mostró la habitación de invitados, donde dormiría temporalmente, ella colocó con cuidado la fotografía de Elena en la mesita de noche. «Mamá siempre me da las buenas noches», explicó con naturalidad, como si Elena aún estuviera viva en aquella imagen. Alejandro permaneció en el umbral, incapaz de encontrar palabras adecuadas. ¿Cómo consolar a una niña que había perdido todo? ¿Cómo convertirse en padre de la noche a la mañana? Mientras Lucía se preparaba para dormir, él
Llamó a Rebeca, su asistente personal, solicitando que cancelara todas sus reuniones de la mañana siguiente y organizara la compra de todo lo necesario para una niña de 8 años. La primera semana reveló contrastes marcantes entre sus mundos. El armario de Lucía cabía en una pequeña maleta, mientras que el vestidor de Alejandro ocupaba una habitación entera. Durante una salida de compras improvisada, él observó cómo ella verificaba discretamente los precios de cada prenda antes de probarla. Un hábito claramente inculcado por Elena, quien según Lucía siempre contaba monedas cuando las facturas se acumulaban. En una tienda de juguetes, mientras Alejandro insistía en que eligiera lo que quisiera, Lucía se mostró abrumada por las opciones, finalmente seleccionando solo un set de acuarelas profesionales. Mamá vendía sus pinturas cuando necesitábamos dinero extra, explicó con orgullo. Me enseñó a mezclar colores antes de aprender a leer. Fue entonces cuando Alejandro comprendió que Lucía había heredado el talento artístico de Elena, un aspecto de su madre que permanecía vivo en cada trazo de sus dibujos infantiles. La tercera noche, un grito desgarrador atravesó el silencio del apartamento. Alejandro se despertó desorientado, corriendo hacia la habitación de Lucía para encontrarla sentada en la cama, con lágrimas rodando por sus mejillas y llamando a su madre entre sollozos. «Era solo una pesadilla», murmuró él, completamente fuera de su elemento. En las salas de juntas podía manejar crisis corporativas con precisión quirúrgica, pero frente al dolor de una niña se sentía absolutamente impotente. Sin saber qué hacer, simplemente se sentó al borde de la cama y tomó su pequeña mano entre las suyas. No pronunció falsas promesas ni platitudes vacías. Solo permaneció allí, un ancla silenciosa en la tormenta de su dolor, hasta que ella volvió a dormirse. Permaneció vigilante el resto de la noche, contemplando el rostro dormido de Lucía y preguntándose cuántas noches había llorado así, sola en el refugio, sin nadie que sostuviera su mano. A la mañana siguiente, Alejandro encontró un dibujo sobre su escritorio. Un retrato suyo hecho con lápices de colores, sorprendentemente detallado, para haber sido creado por manos tan pequeñas. Debajo, con letra cuidadosa, Lucía había escrito: «Gracias por quedarte». Esas 4 palabras marcaron el inicio de una conexión más profunda entre padre e hija. Ese mismo día, mientras Rebeca organizaba entrevistas con posibles tutores privados y pediatras recomendados, Alejandro canceló una importante videoconferencia para ayudar a Lucía a instalar un pequeño estudio de arte en una esquina soleada del salón. Observó fascinado cómo ella mezclaba colores con la precisión de una profesional, tarareando suavemente mientras trabajaba, exactamente como Elena solía hacer. «Mamá decía que las mejores pinturas salen cuando cantas para ellas», explicó Lucía sin levantar la vista de su lienzo. «Las pinturas tienen alma y necesitan música para despertar». La burbuja protectora que Alejandro había creado estalló una semana después, cuando la prensa descubrió la existencia de Lucía. El Diario Nacional preparaba un artículo titulado «La hija secreta del multimillonario descubierta», con fotografías de ambos en los grandes almacenes. Las imágenes mostraban a Alejandro sosteniendo un vestido infantil con expresión desconcertada mientras Lucía reía. Un momento privado ahora expuesto al escrutinio público. Simultáneamente, el Consejo Directivo de Morales Enterprises expresaba preocupaciones crecientes. Una importante adquisición en Valencia requería la presencia de Alejandro durante 3 semanas, y el presidente del Consejo, Ernesto, junto con el miembro más agresivo, Ricardo Campos, cuestionaban abiertamente su compromiso con la empresa. «Esta distracción personal llega en el peor momento posible», argumentó Ricardo durante una tensa reunión virtual.
Los accionistas están nerviosos. Necesitamos que demuestres que sigues siendo el mismo líder enfocado de siempre. El ultimátum del consejo fue directo: partir inmediatamente para Valencia o considerar un alejamiento temporal de las operaciones. No podemos permitirnos titubeos ahora, sentenció Ernesto con la frialdad de quien ha pasado décadas priorizando balances sobre personas. Alejandro reconoció en aquella mirada su propio reflejo de años atrás, cuando las cifras justificaban cualquier sacrificio personal. Mientras debatían estrategias de negociación, su teléfono vibró con una llamada del colegio privado donde había inscrito a Lucía apenas 3 días antes. La directora explicaba con voz preocupada que la niña había sufrido un episodio de ansiedad durante una actividad sobre árboles genealógicos. Algunos compañeros habían hecho preguntas insensibles sobre padres ausentes y huérfanos, provocando que Lucía se encerrara en el baño, negándose a salir. «Necesita que vengan a recogerla ahora mismo», concluyó la directora. Sin vacilar, Alejandro interrumpió la reunión. «Tendremos que continuar más tarde. Mi hija me necesita». Encontró a Lucía sentada en un rincón de la enfermería, abrazando sus rodillas contra el pecho, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Al verlo, su rostro se transformó con una mezcla de sorpresa y alivio. «¿Viniste por mí?», preguntó con incredulidad, como si esperara que enviara a Rebeca o al chofer en su lugar. «Por supuesto que vine», respondió él, arrodillándose para quedar a su altura. Durante el trayecto a casa, Lucía permaneció inusualmente silenciosa, mirando por la ventana mientras la ciudad desfilaba ante sus ojos. Solo cuando llegaron al apartamento y Alejandro preparaba chocolate caliente, una habilidad recién adquirida, ella finalmente habló. «Los otros niños dijeron que solo estás jugando a ser mi papá, que los hombres importantes como tú no tienen tiempo para niños». Sus palabras, pronunciadas sin reproche, simplemente constatando lo que consideraba una verdad inevitable, golpearon a Alejandro con más fuerza que cualquier informe negativo de mercado. Aquella noche, mientras compartían tazas humeantes de chocolate, Lucía formuló las preguntas que había estado conteniendo durante días. «¿Estás enojado porque tienes que salir del trabajo por mi culpa? Las cosas del trabajo son más importantes. ¿Por cuánto tiempo te quedarás conmigo?». Cada pregunta revelaba capas de inseguridad y miedo al abandono que Alejandro nunca había considerado. En su mundo corporativo, las relaciones eran transaccionales, los compromisos negociables, las lealtades condicionales. Pero los ojos de Lucía exigían una respuesta diferente. Una certeza absoluta en un mundo que solo le había ofrecido pérdidas. «Me quedaré para siempre», respondió con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. «Incluso si eso significa perder cosas importantes del trabajo». Esta fue la primera vez que conscientemente colocaba algo por encima de su carrera. Una declaración que contradecía todo lo que había creído importante durante décadas. La mañana siguiente, Alejandro convocó una videoconferencia con el consejo directivo. Su apariencia había cambiado sutilmente. La corbata perfectamente anudada había desaparecido, reemplazada por una camisa casual. Detrás de él, en lugar del habitual fondo neutro de su oficina, se veía una pared decorada con dibujos coloridos firmados por Lucía. «No iré personalmente a Valencia», anunció sin preámbulos. «Participaré remotamente en todas las negociaciones después de la exposición de arte de Lucía el próximo viernes». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier protesta. Ricardo fue el primero en recuperarse. «Esto es completamente inaceptable. La adquisición de Valencia representa el 30% de nuestro crecimiento proyectado para el próximo año». Alejandro mantuvo la calma, una calma diferente a la frialdad calculada que solía exhibir.
Sospecho que nuestros accionistas preferirían un director ejecutivo capaz de innovar ante los obstáculos, en lugar de simplemente atropellarlos. Las complicaciones aumentaron cuando Roberto Hernández, tío materno de Lucía, presentó una solicitud formal de custodia. El abogado de Alejandro, Martín, le advirtió que sus posibilidades no eran favorables. Los tribunales tienden a favorecer la estabilidad y presencia constante sobre los recursos financieros. Tu historial de dedicación exclusiva al trabajo juega en tu contra. Durante las semanas siguientes, Alejandro reorganizó completamente su vida. Instaló una oficina secundaria en casa para reducir sus horas de ausencia, contrató a una terapeuta infantil especializada en duelo y comenzó a asistir a un grupo de apoyo para padres solteros. Él, quien siempre había despreciado las reuniones que consideraba pérdida de tiempo. Cada noche, después de acostar a Lucía, estudiaba manuales de crianza con la misma intensidad con que antes analizaba informes financieros. Rebeca, testigo silenciosa de esta transformación, comentó una tarde: «Nunca te había visto trabajar tan duro en algo que no produce dividendos». En el tribunal, los Hernández se presentaron como la familia tradicional perfecta. 3 hijos exitosos, un matrimonio estable de 30 años y fuertes vínculos comunitarios. Su abogado enfatizó que compartían lazos de sangre con Lucía, algo que el señor Morales no tiene y no puede reclamar. La afirmación era técnicamente incorrecta, pero estratégicamente devastadora. Alejandro observó cómo el juez Ramírez tomaba notas, su expresión impenetrable. Cuando llegó su turno de testificar, abandonó el discurso cuidadosamente preparado por su equipo legal. «No voy a fingir que soy un padre perfecto», comenzó con voz firme. «Hace 8 semanas ni siquiera sabía que tenía una hija. He cometido errores, seguiré cometiéndolos y aprenderé de cada uno de ellos». Hizo una pausa buscando a Lucía entre el público. Ella lo observaba con intensidad, aferrándose a la mano de Rebeca. «Pero he aprendido que ser padre no consiste en la perfección, sino en la elección. Todos los días desde que Lucía entró en mi vida, la he elegido a ella. He elegido estar presente para sus pesadillas», continuó Alejandro, su voz resonando en la sala del tribunal. «He aprendido qué cereal prefiere en el desayuno. Me he sentado a ver películas animadas que no entiendo completamente. He descubierto que dibuja con la lengua entre los dientes exactamente como lo hacía su madre. A medida que hablaba, su tono se volvía más apasionado, despojado de la calculada precisión que caracterizaba sus presentaciones corporativas. La familia Hernández puede compartir el ADN de Lucía, pero no saben que duerme con la fotografía de su madre junto a la cama. No saben que tararea cuando pinta, exactamente como Elena solía hacer. No conocen el significado de cada uno de sus dibujos, ni han memorizado los nombres de todos sus personajes imaginarios». El juez Ramírez, conocido por su imparcialidad, levantó la vista de sus notas, visiblemente impactado por la autenticidad que emanaba de aquel hombre de negocios transformado por el amor paternal. Rebeca subió al estrado como testigo clave, presentando una cronología meticulosa desde el momento en que Alejandro recibió la nota de Lucía hasta cada decisión subsecuente que tomó para priorizar a su hija. En 8 años trabajando para el señor Morales, nunca lo vi cancelar una reunión de directorio, testificó con profesionalismo. Desde la llegada de Lucía ha reorganizado completamente sus prioridades. La semana pasada rechazó una oferta de fusión valorada en millones, porque la negociación coincidía con la primera presentación escolar de su hija. Presentó correos electrónicos, modificaciones de agenda y fotografías que documentaban la transformación gradual, pero profunda de Alejandro. La más impactante, una imagen de él dormido en un sillón incómodo junto a la cama de Lucía, sosteniendo su mano después de una noche de pesadillas.
Esta no. Es la acción de alguien jugando a ser padre, concluyó Rebeca. Es el compromiso de un hombre que ha descubierto lo que realmente importa. El testimonio final provino inesperadamente de la propia Lucía, quien solicitó hablar con el juez en privado. Aunque inicialmente reticente, el juez Ramírez accedió a una conversación en su despacho, con los abogados de ambas partes presentes, pero en silencio. Con una madurez que contrastaba con su pequeña estatura, Lucía explicó: «Tío Roberto y tía Sofía son buenas personas, pero nunca vinieron a verme al refugio después de que abuela Carmen murió. Estuve sola 3 días hasta que Alejandro llegó». Hizo una pausa, jugando nerviosamente con la pulsera de hilo que llevaba en la muñeca, un regalo de su nueva compañera de clase. Alejandro no sabía ser papá al principio, pero aprende rápido. Me pregunta cómo me siento de verdad, no solo si hice la tarea. Y cuando tiene miedo de equivocarse, lo intenta de todas formas. Sus palabras, desprovistas de manipulación o artificio, revelaban una verdad esencial. El vínculo entre padre e hija, aunque reciente, era profundamente genuino. La jueza Martínez concedió la custodia permanente a Alejandro, citando la preferencia claramente expresada por Lucía y el vínculo formado entre ellos en un tiempo notablemente corto. Este tribunal reconoce que la familia no se define exclusivamente por la biología o la duración, sino por la calidad de la conexión y el compromiso demostrado, dictaminó con firmeza. El señor Morales ha evidenciado una dedicación extraordinaria para adaptarse a las necesidades de su hija, priorizando su bienestar emocional sobre consideraciones profesionales o personales. Sin embargo, estableció un régimen de visitas para los Hernández, reconociendo la importancia de mantener los vínculos familiares maternos. Al salir del tribunal, Lucía tomó la mano de Alejandro y preguntó con voz pequeña: «¿Esto significa que ya somos una familia de verdad?». Él se arrodilló para mirarla a los ojos, consciente de que su respuesta sería recordada para siempre. «Siempre fuimos familia, desde el primer momento. El juez solo lo ha hecho oficial para que todos los demás lo sepan también». 3 meses después de la decisión judicial, la transformación en sus vidas era evidente. La habitación de Lucía, anteriormente un espacio de invitados impersonal, se había convertido en un santuario personalizado. Paredes azul claro, estanterías repletas de libros y materiales artísticos, y un rincón especial dedicado a los recuerdos de Elena. Alejandro y Lucía habían desarrollado rutinas confortables: panqueques los domingos por la mañana, progresivamente menos quemados, sesiones de pintura compartidas, donde él aprendía técnicas básicas bajo la paciente instrucción de su hija, y lecturas nocturnas donde alternaban capítulos. Las pesadillas de Lucía, aunque no habían desaparecido completamente, disminuían en frecuencia e intensidad. La terapeuta infantil notaba progresos significativos en su procesamiento del duelo, atribuyéndolo en gran parte a la estabilidad emocional que ahora experimentaba. Ha comenzado a integrar sus pérdidas en una narrativa que incluye esperanza, explicó durante una sesión de seguimiento. Eso es extraordinariamente saludable para una niña que ha enfrentado tanto abandono. Una tarde de domingo, mientras organizaban fotografías para un álbum familiar, proyecto sugerido por la terapeuta, Lucía reveló su creación más ambiciosa: un árbol genealógico artísticamente elaborado, con Elena en la cima y Alejandro y ella conectados por ramas intrincadamente diseñadas. En las raíces había escrito nombres de personas que consideraba familia extendida: Rebeca, su mejor amiga del colegio, incluso el portero del edificio, que siempre guardaba caramelos especiales para ella. En una esquina del dibujo había transcrito una cita del diario de Elena que Carmen le había leído muchas veces: «El amor no se encuentra en grandes gestos,
sino en las elecciones cotidianas. Alejandro contempló aquella obra, reconociendo la profunda verdad que contenía. Cada decisión diaria, preparar el desayuno, revisar tareas escolares, escuchar atentamente sus historias interminables sobre amigos imaginarios, constituía un acto de amor más significativo que cualquier adquisición corporativa que hubiera negociado. ¿Te gusta?, preguntó Lucía, observando su reacción. «Es el trabajo más hermoso que he visto jamás», respondió él con absoluta sinceridad. Reestructuración de Morales Enterprises comenzó como un rumor en los círculos financieros y pronto se convirtió en titular en el Wall Street Journal. CEO multimillonario redefine su rol por paternidad sorpresa. Alejandro había tomado una decisión sin precedentes. Permanecería como presidente del consejo, pero se alejaría de las operaciones diarias para concentrarse en ser padre. Para algunos miembros del consejo, especialmente Ricardo, esto representaba una traición a los principios fundamentales de la empresa. «Has construido este imperio con dedicación absoluta», le recriminó durante una tensa reunión privada. «¿Vas a arriesgar todo por una niña que apenas conoces?». La pregunta, formulada como una acusación, provocó una sonrisa tranquila en Alejandro. «No estoy arriesgando nada», respondió con serenidad. «Estoy avanzando hacia lo que realmente importa». Esta filosofía, radicalmente opuesta a la que había guiado su carrera durante décadas, desconcertaba a quienes lo habían conocido como el implacable estratega corporativo, dispuesto a sacrificar fines de semana, relaciones personales y salud por el crecimiento empresarial. La prensa seguía obsesionada con la historia de redención del despiadado magnate transformado en padre devoto. Fotógrafos acechaban fuera del colegio de Lucía y del edificio donde vivían, buscando capturar momentos que alimentaran la narrativa. La situación alcanzó un punto crítico cuando una revista publicó fotografías de Lucía llorando después de caerse en el parque, con titulares sensacionalistas cuestionando la capacidad de Alejandro como padre. Aquella noche, mientras aplicaba antiséptico en las rodillas raspadas de su hija, Alejandro tomó otra decisión transformadora. «Necesitamos un cambio», anunció con determinación. El ático ultramoderno, símbolo de su éxito profesional, nunca se había sentido verdaderamente como un hogar. 2 semanas después, se mudaron a una casa con jardín en un barrio residencial tranquilo, del bullicio financiero y el acoso mediático. La nueva vivienda, aunque igualmente lujosa, tenía un carácter completamente diferente. Espacios cálidos, una cocina diseñada para ser usada realmente y un estudio de arte con ventanales que inundaban la habitación de luz natural. La adaptación al nuevo entorno trajo desafíos inesperados. Alejandro, acostumbrado a la eficiencia vertical de la vida en el centro financiero, se encontró navegando las complejidades de una comunidad suburbana. Asociaciones de padres, clases de natación, fiestas de cumpleaños infantiles y conversaciones informales con otros padres durante las recogidas escolares. Para su sorpresa, descubrió que disfrutaba de este ritmo diferente, de las preocupaciones cotidianas que antes habría considerado triviales. Una tarde, mientras esperaba a Lucía fuera de su clase de ballet, entabló conversación con Isabel, una madre soltera que criaba gemelos. «Es agotador, ¿verdad?», comentó ella sin reconocerlo como el famoso empresario. «Pero de alguna manera, también es lo mejor que he hecho jamás». Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. Por primera vez en su vida adulta, establecía conexiones basadas no en su posición o influencia, sino en experiencias compartidas y vulnerabilidades comunes. El primer día de Alejandro como padre de tiempo completo coincidió con una crisis en Morales Enterprises. Un competidor había lanzado una oferta hostil para adquirir a uno de sus principales
proveedores, amenazando la cadena de suministro de 3 divisiones críticas. En el pasado, habría cancelado todo para sumergirse en la crisis, trabajando incansablemente hasta encontrar una solución. Esta vez, mientras ayudaba a Lucía a prepararse para su presentación escolar de ciencias, recibió múltiples llamadas urgentes que redirigió a su equipo ejecutivo con instrucciones claras. «Confío en ustedes para manejar esto», les dijo con una calma que sorprendió incluso a Rebeca. Más tarde, sentado entre padres orgullosos en el auditorio escolar, observando a Lucía explicar confiadamente su proyecto sobre energía solar, comprendió que su definición de crisis había cambiado fundamentalmente. La verdadera crisis habría sido perderse este momento, no un contratiempo corporativo que, como confirmó más tarde, su equipo había resuelto competentemente sin su intervención directa. La relación con los Hernández evolucionó de manera inesperada. Inicialmente tensos, los encuentros durante las visitas programadas por el tribunal fueron transformándose gradualmente. Roberto y Sofía, al ver el genuino compromiso de Alejandro con el bienestar de Lucía, comenzaron a bajar sus defensas. Un punto de inflexión ocurrió cuando Alejandro los invitó a participar en la planificación de una celebración especial para conmemorar el cumpleaños de Elena. «Lucía necesita mantener viva la memoria de su madre», explicó con sinceridad. «Y ustedes conocieron a Elena de maneras que yo nunca pude». Aquel gesto de inclusión, reconociendo la importancia de mantener los vínculos familiares maternos, desarmó completamente a los Hernández. La celebración resultó ser una hermosa fusión de recuerdos y esperanza, donde Lucía pudo hablar abiertamente sobre su madre mientras se sentía segura en su nueva realidad. «Mamá estaría feliz de vernos a todos juntos», comentó mientras soplaba las velas de un pastel decorado con mariposas, motivo favorito de Elena. El primer aniversario de la llegada de Lucía a su vida encontró a Alejandro reflexionando profundamente sobre su transformación. Sentado en el porche de su nueva casa, observando a Lucía jugar con los hijos de Isabel en el jardín, repasó mentalmente el extraordinario viaje que habían compartido. La niña tímida y traumatizada del refugio Monte Alto había florecido en una personalidad vibrante y resiliente, con una capacidad asombrosa para la alegría a pesar de sus pérdidas. Sus calificaciones escolares eran excelentes. Su talento artístico continuaba desarrollándose y, lo más importante, había comenzado a confiar en la permanencia de su nueva vida. Ya no preguntaba constantemente si Alejandro se quedaría, ya no escondía comida en su habitación para los días malos, ya no se sobresaltaba con cada despedida temiendo que fuera definitiva. La terapeuta había utilizado la palabra milagro en su última sesión, no por la adaptación de Lucía, sino por la transformación simbiótica entre padre e hija, ambos sanando al otro de maneras que ningún especialista podría haber predicho. La transformación profesional de Alejandro resultó tan profunda como su evolución personal. Contra todos los pronósticos y advertencias de los analistas financieros, Morales Enterprises no solo sobrevivió a su abandono parcial, sino que prosperó bajo el nuevo modelo de liderazgo que había implementado. Delegando responsabilidades operativas a un equipo ejecutivo cuidadosamente seleccionado, Alejandro había creado un sistema más resiliente y adaptable. La dependencia excesiva de una sola figura de autoridad crea vulnerabilidades sistémicas, explicó durante una conferencia empresarial que generó considerable controversia. Las organizaciones verdaderamente sostenibles funcionan como ecosistemas, no como monarquías. Esta filosofía, nacida de su necesidad personal de equilibrar trabajo y paternidad, estaba revolucionando silenciosamente la cultura corporativa de la empresa. Los índices de retención de talento mejoraron dramáticamente. La
Innovación floreció en departamentos anteriormente microadministrados y, paradójicamente, la productividad aumentó cuando las jornadas laborales extenuantes dejaron de ser la norma implícita. Ricardo Campos, quien había sido el crítico más vocal de la nueva dirección de Alejandro, presentó su renuncia 6 meses después de la reestructuración. Nuestras visiones sobre el futuro de esta empresa son fundamentalmente incompatibles, declaró en su carta de dimisión. Lo que no mencionó fue la conversación privada que había tenido con Alejandro la noche anterior. Te equivocas si piensas que he abandonado mis ambiciones, le había dicho Alejandro con tranquila convicción. Simplemente he ampliado mi definición de éxito. Ricardo, divorciado 3 veces y distanciado de sus hijos adultos, había respondido con amargura. Algún día te arrepentirás de haber sacrificado todo lo que construimos. La respuesta de Alejandro fue simplemente una invitación. Ven a cenar a casa cualquier día. Observa lo que estoy construyendo ahora y luego hablamos de arrepentimientos. Una invitación que Ricardo nunca aceptó, demasiado arraigado en paradigmas que ya no podía cuestionar sin desmoronar su propia narrativa vital. El 8º cumpleaños de Lucía marcó otro hito significativo. Alejandro había planeado una celebración íntima en el jardín de su casa, con decoraciones inspiradas en el último libro que habían leído juntos. La fiesta reunió mundos anteriormente separados. Compañeros de clase, de Lucía, los Hernández, colegas cercanos de Alejandro e incluso Isabel con sus gemelos, que se habían convertido en visitantes frecuentes. Observando a Lucía soplar las velas, rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por ella, Alejandro experimentó una claridad cristalina. Esto era éxito en su forma más pura y significativa. No los titulares financieros, no las adquisiciones estratégicas, no los reconocimientos de la industria que alguna vez había perseguido obsesivamente. El verdadero logro era crear un espacio seguro donde una niña que había perdido todo pudiera volver a confiar, amar y sentirse incondicionalmente amada. Pide un deseo, le susurró mientras las llamas se extinguían. Lucía sonrió misteriosamente. Ya tengo todo lo que deseaba. Aquella noche, después de que todos los invitados se marcharan y Lucía finalmente se durmiera, exhausta pero feliz, Alejandro encontró un sobre en su estudio. Dentro había un dibujo elaborado, un retrato familiar donde aparecían él y Lucía en el centro, rodeados por un círculo de figuras que representaban a todas las personas significativas en sus vidas. Elena flotaba como una presencia etérea sobre ellos, con alas de mariposa y una sonrisa serena. Debajo, Lucía había escrito con su caligrafía mejorada: «Las familias vienen en todas las formas y tamaños. La nuestra es perfecta así». Junto al dibujo había una carta, escrita con la seriedad de quien tiene algo importante que comunicar. «Querido papá», comenzaba, marcando la primera vez que Lucía usaba formalmente esa palabra para referirse a él. La carta continuaba con reflexiones sorprendentemente maduras sobre cómo habían cambiado mutuamente sus vidas, concluyendo con una petición. ¿Podemos hacer oficial que somos familia para siempre? La maestra dice que hay papeles especiales para eso. La adopción formal de Lucía se convirtió en el siguiente capítulo de su historia compartida. Aunque legalmente Alejandro ya tenía la custodia completa, el proceso de adopción representaba algo más profundo, un compromiso público y permanente, una declaración ante el mundo y ante Lucía de que su vínculo era indisoluble. El proceso legal, aunque técnicamente sencillo, dado los antecedentes, despertó reflexiones complejas. Una tarde, mientras revisaban documentos con su abogado, Lucía preguntó pensativamente: «¿Cuando me adoptes, significa que ya no seré hija de mamá?» La pregunta reveló un temor subyacente que Alejandro no había anticipado. Con cuidado, explicó que la adopción añadía, no restaba,
que Elena siempre sería su madre, presente en sus genes, en sus talentos artísticos, en la forma en que arrugaba la nariz cuando reía. La adopción solo hace oficial lo que ya sabemos en nuestros corazones, le aseguró, que somos familia para siempre, pase lo que pase. El día de la audiencia de adopción amaneció soleado, como si el universo mismo aprobara esta unión oficial. El juzgado familiar, normalmente un lugar de procedimientos rutinarios, se transformó en un espacio de celebración. Los Hernández asistieron como testigos de apoyo, un gesto que habría sido impensable un año atrás. Rebeca organizó una pequeña recepción sorpresa para después de la ceremonia. Incluso algunos miembros del consejo directivo de Morales Enterprises hicieron acto de presencia, reconociendo tácitamente la nueva jerarquía de prioridades de su presidente. Cuando la jueza Martínez, la misma que había otorgado la custodia inicial, pronunció las palabras finales que oficializaban la adopción, Lucía aplaudió espontáneamente, provocando risas afectuosas en toda la sala. ¿Puedo decir algo?, pidió, sorprendiendo a todos. Con permiso de la jueza se puso de pie y miró directamente a Alejandro. Gracias por encontrarme cuando estaba perdida. Prometo encontrarte siempre que tú te pierdas también. No había ojos secos en la sala cuando terminó, ni siquiera los del normalmente estoico alguacil que había presenciado cientos de adopciones durante su carrera. La ceremonia de adopción marcó el inicio de una nueva etapa, pero también desencadenó reflexiones más profundas en Alejandro. Una tarde, mientras observaba a Lucía practicar para su recital de piano, otra pasión heredada de Elena que estaba redescubriendo, se encontró contemplando el extraordinario camino que habían recorrido. 2 años atrás, su vida giraba exclusivamente alrededor de adquisiciones corporativas, expansiones internacionales y estrategias para superar a la competencia. Sus relaciones personales eran superficiales, sus momentos de ocio escasos y calculados. Ahora, su calendario estaba lleno de recitales escolares, citas con ortodoncistas y clases de arte los sábados por la mañana. Lo más sorprendente no era el cambio radical en su rutina, sino la profunda satisfacción que estos momentos aparentemente mundanos le proporcionaban. La alegría de ver a Lucía dominar una pieza musical difícil superaba la emoción de cerrar un negocio multimillonario. La conversación nocturna sobre sus preocupaciones escolares resultaba más estimulante que cualquier reunión de estrategia corporativa. El mundo empresarial seguía observando con fascinación la evolución de Alejandro Morales. Harvard Business Review publicó un estudio de caso sobre su revolucionario enfoque de liderazgo, acuñando el término modelo Morales para describir la integración equilibrada de responsabilidades personales y profesionales. Ha demostrado que la dicotomía tradicional entre éxito familiar y corporativo es un falso dilema, concluía el artículo, generando acalorados debates en círculos académicos y empresariales. Alejandro recibía regularmente invitaciones para compartir su experiencia en conferencias internacionales, la mayoría de las cuales declinaba. Sin embargo, aceptó participar en un panel sobre paternidad y liderazgo en una universidad local, donde habló con honestidad sobre sus luchas iniciales. El mayor desafío fue desaprender décadas de condicionamiento sobre lo que significa ser exitoso, explicó a una audiencia atenta. Tuve que reconocer que mi obsesión con el control era en realidad una forma de miedo disfrazado de ambición. La relación entre Lucía y Alejandro continuaba evolucionando, enfrentando nuevos desafíos a medida que ella entraba en la preadolescencia. A los 11 años, Lucía comenzó a hacer preguntas más complejas sobre su historia familiar, especialmente sobre la relación entre Alejandro y Elena. ¿Por qué nunca te casaste con mamá? ¿No la querías lo suficiente? Estas preguntas, formuladas sin acusación pero con genuina curiosidad,
obligaron a Alejandro a enfrentar verdades incómodas sobre su pasado. Con cuidado, pero sin evasivas, le explicó cómo había priorizado su carrera sobre todo lo demás, incluyendo el amor verdadero. Cometí el error de pensar que podría volver a Elena cuando alcanzara cierto nivel de éxito, que ella estaría esperando mientras yo construía mi imperio, confesó durante una de sus caminatas vespertinas, un ritual que habían establecido para conversaciones importantes. Fue la decisión más equivocada de mi vida y también la que eventualmente me trajo a ti. A veces nuestros peores errores conducen a nuestras mayores bendiciones. El 12º cumpleaños de Lucía trajo una sorpresa inesperada. Alejandro había planeado un viaje especial a París, sabiendo que Elena siempre había soñado con visitar los museos que tanto admiraba. La noche antes de partir, mientras terminaban de empacar, Lucía le entregó una caja cuidadosamente envuelta. Dentro había un libro encuadernado en cuero, el diario de Elena, que Carmen había preservado y los Hernández habían guardado todos estos años. Tía Sofía dijo que ya soy suficientemente mayor para tenerlo, y yo quiero compartirlo contigo, explicó Lucía con solemnidad. Durante el vuelo transatlántico, mientras Lucía dormía, Alejandro leyó las páginas con manos temblorosas. Encontró entradas que abarcaban desde los días felices de su relación hasta los momentos difíciles. Después de su separación, Elena había documentado su embarazo, el nacimiento de Lucía y los primeros años de su hija con una prosa poética y honesta. Lo que más impactó a Alejandro fue descubrir que Elena nunca había hablado de él con resentimiento. Quiero que Lucía sepa que su padre eligió un camino diferente, no que nos abandonó. Escribió cuando su hija tenía apenas 2 años. Algún día, quizás sus caminos se crucen, y espero que ambos estén listos para reconocerse. París se convirtió en un punto de inflexión en su relación. Mientras recorrían el Louvre, Lucía demostró un conocimiento sorprendente sobre arte impresionista, claramente influenciada por las enseñanzas de Elena. Mamá me mostraba libros de estos cuadros antes de dormir, explicó mientras contemplaban un Monet. Decía que algún día los veríamos juntas. En lugar de tristeza, su voz reflejaba una aceptación serena, como si de alguna manera Elena estuviera presente en ese momento compartido. Esa noche, desde la terraza de su hotel con vista a la Torre Eiffel iluminada, Alejandro tomó una decisión que había estado considerando durante meses. Estoy pensando en crear una fundación artística en nombre de tu madre, le confió a Lucía. Un espacio que ofrezca becas y exposiciones para artistas emergentes, especialmente madres solteras como ella. Los ojos de Lucía se iluminaron con entusiasmo. Podríamos llamarla Fundación Elena Hernández, y yo podría ayudar a seleccionar a los becarios cuando sea mayor. Su entusiasmo inmediato, su deseo natural de participar en honrar el legado de su madre, confirmó para Alejandro que estaba en el camino correcto. Al regresar a casa, la idea de la fundación tomó forma rápidamente. Alejandro destinó un porcentaje significativo de sus acciones en Morales Enterprises para financiarla a perpetuidad. Una decisión que generó nuevas tensiones con algunos miembros del consejo, pero que fue ampliamente celebrada en círculos artísticos y filantrópicos. La Fundación Elena Hernández inauguró su primera sede en un edificio histórico restaurado, con un programa ambicioso que incluía residencias artísticas, talleres comunitarios y exposiciones rotativas. Durante la ceremonia de apertura, Lucía, ahora con 13 años y una confianza creciente, dio un breve discurso que conmovió a todos los presentes. Mi madre creía que el arte no era un lujo, sino una necesidad, una forma de procesar nuestras experiencias más profundas. Esta fundación existe para que otras personas, como ella, no tengan que elegir entre su pasión creativa y poner comida en la mesa.
Roberto y Sofía Hernández, ahora colaboradores entusiastas del proyecto, asintieron con orgullo desde la primera fila. La prensa, que alguna vez había especulado sensacionalistamente sobre la paternidad sorpresa de Alejandro, ahora documentaba esta evolución con un respeto renovado, reconociendo la autenticidad de su transformación. El 14º cumpleaños de Lucía coincidió con un período de cambios significativos. La adolescencia había traído nuevos desafíos, amistades complicadas, primeras decepciones románticas y una creciente necesidad de independencia que ocasionalmente chocaba con los instintos protectores de Alejandro. Una tarde, después de una discusión sobre horarios de llegada, Lucía le confrontó con una observación penetrante. «Siempre dices que confías en mí, pero tus reglas dicen lo contrario». La acusación resonó profundamente en Alejandro, quien reconoció el patrón de control que había intentado dejar atrás en su vida profesional, pero que persistía en su paternidad. Esa noche, mientras reflexionaba sobre su conversación, recordó una entrada específica del diario de Elena. El amor verdadero requiere la valentía de soltar, de confiar en que has plantado raíces suficientemente fuertes. Con esta idea en mente, Alejandro propuso un nuevo acuerdo. Lucía tendría más libertad para tomar decisiones, acompañada de mayor responsabilidad para asumir las consecuencias. Este enfoque, aunque inicialmente incómodo para ambos, fortaleció gradualmente su relación, basándola en respeto mutuo en lugar de autoridad unilateral. La evolución académica y artística de Lucía continuaba sorprendiendo a todos. Sus calificaciones escolares eran excelentes, pero era en el ámbito artístico donde verdaderamente brillaba. A los 15 años, su talento había madurado considerablemente, desarrollando un estilo distintivo que combinaba elementos figurativos con abstracciones emotivas. La Fundación Elena Hernández organizó una exposición especial titulada Nuevas Voces, presentando obras de jóvenes artistas prometedores, donde 3 piezas de Lucía ocupaban un lugar destacado. Durante la inauguración, un crítico de arte renombrado comentó a Alejandro: «Su hija posee una sensibilidad extraordinaria, una capacidad para transmitir emociones complejas con una economía de trazos que muchos artistas tardan décadas en desarrollar». Alejandro observó con orgullo cómo Lucía explicaba su proceso creativo a los asistentes con una elocuencia y seguridad que contrastaba marcadamente con la niña tímida del refugio. Esa noche, mientras regresaban a casa, ella confesó: «A veces, cuando pinto, siento como si mamá guiara mi mano». ¿Crees que es posible? Alejandro, quien había aprendido a valorar las verdades emocionales tanto como las racionales, respondió simplemente: «Creo que el amor trasciende lo que podemos explicar». El mundo corporativo de Alejandro y el universo artístico de Lucía convergieron inesperadamente cuando Morales Enterprises celebró su 30º aniversario. En lugar de la tradicional gala corporativa, Alejandro organizó un evento benéfico en colaboración con la Fundación, combinando la celebración empresarial con una subasta de arte para recaudar fondos para programas educativos. La pieza central de la subasta era un tríptico colaborativo. Lucía había creado 3 obras interconectadas que representaban el pasado, presente y futuro, inspiradas en la transformación de su propia familia. La obra generó una intensa guerra de ofertas, finalmente adquirida por un coleccionista internacional por una suma que dejó a Lucía momentáneamente sin palabras. «Todo ese dinero ayudará a muchos artistas como mamá», reflexionó más tarde, decidiendo destinar la totalidad de la venta a becas para madres artistas. Este gesto de generosidad, completamente espontáneo, confirmó para Alejandro que, a pesar de crecer rodeada de privilegios materiales, Lucía había desarrollado un profundo sentido de responsabilidad social y empatía,
valores que Elena habría celebrado. A medida que Lucía se acercaba a la graduación de secundaria, las conversaciones sobre universidad y futuro ocupaban cada vez más espacio en sus vidas. A diferencia de muchos de sus compañeros, presionados por expectativas familiares rígidas, Lucía disfrutaba de una libertad inusual para explorar sus verdaderos intereses. «Quiero estudiar arte, obviamente», declaró durante una cena familiar que incluía a los Hernández, ahora visitantes regulares. «Pero también me interesa la psicología del arte terapéutico». Esta combinación de pasiones reflejaba perfectamente su historia personal. El arte como herencia materna y la sanación emocional como parte de su propio viaje. Alejandro, quien en otra vida habría insistido en una carrera más práctica, ahora entendía el valor inconmensurable de seguir la vocación auténtica. «La universidad que elijas será afortunada». «Detenerte», respondió con sinceridad. Roberto Hernández, quien había sido inicialmente escéptico sobre las ambiciones artísticas de su sobrina, ahora era uno de sus defensores más entusiastas. Incluso había comenzado a tomar clases de pintura, inspirado por ella. El día que llegaron las cartas de aceptación universitaria, Lucía organizó una pequeña ceremonia en el jardín. Había solicitado ingreso a 5 prestigiosas escuelas de arte, recibiendo ofertas de todas ellas, algunas, incluyendo becas, completas basadas exclusivamente en su portafolio. La decisión final estaba entre la Academia de Bellas Artes de París, un vínculo poético con aquel viaje transformador años atrás, y el Instituto de Arte Contemporáneo de Barcelona, conocido por su innovador programa de arte terapéutico. «Cualquiera que elijas será el comienzo de una gran aventura», le aseguró Alejandro, consciente de que este momento marcaba otra transición significativa en sus vidas. La perspectiva de que Lucía viviera en otra ciudad o incluso en otro país despertaba sentimientos contradictorios, orgullo por su independencia y nostalgia anticipada por su ausencia diaria. Esa noche, mientras contemplaban las estrellas desde el porche, otro ritual establecido a lo largo de los años, Lucía expresó una preocupación inesperada. «¿Estarás bien cuando me vaya? ¿No te sentirás solo?». La pregunta de Lucía provocó una reflexión profunda en Alejandro. Durante años, toda su vida había girado en torno a ella, reorganizando prioridades, ajustando horarios, construyendo rutinas compartidas. La perspectiva de una casa vacía, sin sus pasos apresurados por las escaleras o sus materiales artísticos dispersos por la mesa del comedor, resultaba desconcertante. Sin embargo, reconocía que este era precisamente el objetivo de la paternidad: criar a un ser independiente, capaz de volar con alas propias. «Estaré bien», le aseguró, «porque verte seguir tu camino es exactamente lo que me hace más feliz». Lo que no mencionó fue la conversación que había tenido recientemente con Isabel, cuya amistad había evolucionado gradualmente hacia algo más profundo durante los últimos 2 años. Ambos, como padres solteros enfocados en sus hijos, habían postergado explorar completamente esta conexión. Con los gemelos también preparándose para la universidad, quizás era tiempo de considerar un nuevo capítulo en sus propias vidas. «Además», añadió con una sonrisa, «siempre puedo visitar París o Barcelona con cualquier excusa. Tengo contactos empresariales en ambas ciudades que llevan años esperando reuniones personales». Finalmente, Lucía eligió el Instituto de Arte Contemporáneo de Barcelona, atraída por su programa innovador y la vibrante escena cultural de la ciudad. Los meses previos a su partida transcurrieron en un torbellino de preparativos prácticos y ajustes emocionales. Alejandro, aplicando sus habilidades organizativas a esta nueva misión, investigó exhaustivamente apartamentos seguros, sistemas de transporte y
recursos médicos disponibles. Lucía, alternando entre entusiasmo por la aventura inminente y ansiedad por lo desconocido, llenaba cuadernos con listas interminables y preguntas existenciales. Una tarde, mientras organizaban qué llevar y qué dejar, encontraron la vieja caja metálica que había contenido los recortes sobre Alejandro, ahora transformada en un receptáculo de recuerdos compartidos, entradas de cine de su primera salida juntos, el menú del restaurante donde celebraron la adopción, oficial, pequeñas notas que se habían dejado mutuamente a lo largo de los años. «Deberíamos continuar esta tradición», sugirió Alejandro. «Tú recopilas momentos de Barcelona, yo añado los de aquí, y cuando nos veamos, actualizamos la caja juntos». El día de la partida amaneció con una claridad cristalina que parecía un guiño del universo. La casa estaba inusualmente silenciosa mientras desayunaban juntos por última vez antes del viaje. Habían acordado que Alejandro la acompañaría durante la primera semana para ayudarla a instalarse, pero ambos sabían que el verdadero desafío comenzaría cuando él regresara solo. «He preparado algo para ti», anunció Lucía, entregándole un paquete cuidadosamente envuelto. Dentro había un libro artesanal titulado «Manual de supervivencia para padres con nido vacío», lleno de instrucciones humorísticas, recordatorios prácticos y cupones caseros para videollamadas de emergencia. La última página contenía una carta seria. «Gracias por enseñarme que las personas pueden cambiar cuando el amor es suficientemente grande. Gracias por demostrarme que los finales pueden convertirse en principios. Gracias por ser el padre que no sabías que podías ser». Alejandro, quien raramente mostraba vulnerabilidad emocional, no intentó ocultar las lágrimas que rodaban por sus mejillas mientras abrazaba a su hija. Barcelona superó todas las expectativas de Lucía. Su apartamento compartido con dos estudiantes internacionales, una violonchelista japonesa y una fotógrafa sudafricana, se convirtió rápidamente en un bullicioso centro creativo. El instituto resultó ser el entorno perfecto para su desarrollo artístico, con profesores que desafiaban sus límites técnicos mientras nutrían su voz única. Durante las videollamadas semanales, Alejandro observaba fascinado cómo su hija florecía en este nuevo contexto, absorbiendo influencias culturales, experimentando con estilos diversos, construyendo una red internacional de amistades y conexiones profesionales. «¿Recuerdas cuando tenía miedo de hablar con la cajera del supermercado?», comentó Lucía durante una de estas conversaciones, riendo al recordar su antigua timidez. «Ayer di una charla improvisada sobre arte terapéutico para 30 personas, en español e inglés». Estos momentos confirmaban para Alejandro que todas las decisiones, desde aquella noche impulsiva en el refugio Monte Alto hasta cada adaptación subsecuente, habían valido la pena. La niña traumatizada se había transformado en una joven segura y resiliente, capaz de navegar el mundo con confianza. Mientras Lucía construía su nueva vida en Barcelona, Alejandro enfrentaba sus propios desafíos y descubrimientos. La casa, inicialmente demasiado silenciosa, gradualmente se convirtió en un espacio de reinvención personal. Redescubrió pasiones abandonadas décadas atrás, la fotografía analógica, los largos paseos por senderos naturales, la cocina experimental que había disfrutado brevemente durante la universidad. Su relación con Isabel evolucionó naturalmente hacia una compañía más constante, ambos apoyándose mutuamente en esta transición hacia una nueva etapa vital. Los fines de semana alternaban entre visitas a Barcelona y exploraciones conjuntas de su propia ciudad, redescubierta a través de ojos más contemplativos. En Morales Enterprises sorprendió a todos anunciando un programa sabático para ejecutivos senior, 3 meses cada 5 años para reconectar con pasiones personales
o desarrollar nuevas habilidades. Los líderes que solo conocen las salas de juntas eventualmente pierden perspectiva sobre el mundo real, explicó al presentar la iniciativa. Y las empresas que no evolucionan con las necesidades humanas de sus equipos están condenadas a la obsolescencia. El primer año universitario de Lucía culminó con una exposición estudiantil donde su instalación multimedia, explorando temas de pérdida, memoria y reconstrucción, recibió atención especial de críticos locales. Alejandro viajó para la ocasión, acompañado por Isabel y los Hernández, todos orgullosos testigos de su creciente reconocimiento artístico. Durante la cena celebratoria posterior, Roberto levantó su copa en un brindis inesperado, por Elena, cuyo espíritu creativo vive en cada trazo de Lucía, y por Alejandro, quien tuvo el valor de convertirse en el padre que ella necesitaba. La mención de Elena, lejos de crear incomodidad, generó una oleada de anécdotas y recuerdos compartidos, como si su presencia invisible completara naturalmente el círculo familiar. Más tarde esa noche, mientras paseaban por las iluminadas calles barcelonesas, Lucía confió a Alejandro: «A veces pienso en cómo sería mi vida si no hubieras venido al refugio aquella noche, o si hubieras decidido que era demasiada responsabilidad». La pregunta hipotética quedó suspendida entre ellos, innecesaria de responder, pero importante de reconocer. Con el paso de los años, la relación entre Alejandro y Lucía continuó evolucionando, adaptándose a las nuevas circunstancias de sus vidas. Ella completó su licenciatura con honores y continuó con estudios de posgrado en arte terapéutico, desarrollando un método innovador para trabajar con niños traumatizados a través de expresión artística. Él finalmente formalizó su relación con Isabel en una ceremonia íntima donde Lucía ofició como maestra de ceremonias, bromeando sobre cómo había supervisado cuidadosamente la selección de su nueva madre. La Fundación Elena Hernández se expandió internacionalmente, estableciendo programas en 5 países y convirtiéndose en referente para iniciativas similares. Cada logro, cada transición, cada celebración reafirmaba la extraordinaria jornada que había comenzado con una nota escrita por una niña desesperada y la decisión impulsiva de un hombre que, sin saberlo, estaba a punto de descubrir el verdadero significado del éxito. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, comentó Alejandro durante la fiesta de graduación de maestría de Lucía. Que todo este tiempo pensé que yo te estaba salvando a ti, cuando en realidad tú me estabas salvando a mí. El 25º cumpleaños de Lucía coincidió con un hito profesional significativo: la inauguración de su propio centro de arte terapéutico para niños en situación vulnerable. Ubicado en un edificio histórico restaurado, el Centro Mariposa, nombrado en honor al motivo favorito de Elena, combinaba espacios para terapia individual, talleres grupales y una galería pública donde se exhibían las obras de los participantes. El proyecto representaba la culminación perfecta de su formación académica y experiencia personal, fusionando su talento artístico con su profunda comprensión del trauma infantil. Durante la ceremonia de apertura, Lucía dedicó unas palabras especiales a Alejandro. Este centro existe porque hace 17 años, un hombre que nunca había cambiado un pañal ni preparado un desayuno infantil, decidió que podía aprender a ser padre. Me enseñó que nunca es tarde para reinventarse, que los errores del pasado no definen nuestro futuro y que la familia se construye con decisiones diarias. La ovación que siguió reflejaba el respeto que ambos habían ganado en sus respectivas comunidades, reconocidos no solo por sus logros individuales, sino por la inspiradora historia de transformación que representaban. La evolución profesional de Alejandro había sido igualmente notable.
Gradualmente, había reestructurado Morales Enterprises en una corporación con propósito social definido, integrando prácticas sostenibles y programas de impacto comunitario en el núcleo de sus operaciones. La transición no había estado exenta de conflictos. Varios accionistas tradicionales se retiraron, considerando que la nueva dirección sacrificaba márgenes de beneficio por ideales abstractos. Sin embargo, la visión persistió y eventualmente atrajo inversores alineados con estos valores, demostrando que la rentabilidad y la responsabilidad social podían coexistir armoniosamente. La verdadera innovación empresarial del siglo XXI no está en la tecnología, sino en redefinir el éxito, explicó durante una conferencia TED que se volvió viral, alcanzando millones de visualizaciones. Durante décadas, medimos el progreso exclusivamente en términos de crecimiento económico. Ahora entendemos que un negocio verdaderamente exitoso debe generar múltiples formas de capital, financiero, sí, pero también social, ambiental y humano. La relación entre Lucía y Alejandro continuaba profundizándose con cada etapa vital. Aunque físicamente separados, ella dividiendo su tiempo entre Barcelona y su nueva fundación, él basado principalmente en su ciudad natal con frecuentes viajes internacionales, mantenían una conexión constante que trascendía la distancia. Sus conversaciones habían evolucionado desde las instrucciones básicas sobre tareas escolares y reglas domésticas hacia intercambios de igual a igual sobre arte, negocios, filosofía y relaciones personales. Frecuentemente, se consultaban mutuamente sobre decisiones profesionales importantes, cada uno valorando la perspectiva única del otro. «Eres mi mejor inversión y mi crítica más honesta», bromeaba Alejandro durante sus videollamadas semanales. Esta dinámica de respeto mutuo y admiración genuina sorprendía a quienes los conocían superficialmente, esperando la típica relación conflictiva entre un padre tradicionalista y una hija artista. En realidad, ambos habían crecido juntos, influenciándose recíprocamente en 1900, formas que ninguno habría anticipado aquella primera noche en el refugio Monte Alto. El 30º aniversario de Morales Enterprises coincidió con otro momento significativo. Alejandro anunció oficialmente su plan de sucesión, nombrando a un equipo diverso de líderes emergentes para asumir gradualmente sus responsabilidades ejecutivas. «No se trata de retirarse, sino de reinventarse», explicó a la junta directiva. Su nueva visión incluía dedicar más tiempo a la Fundación Elena Hernández, una organización internacional con programas en 3 continentes, y colaborar más estrechamente con iniciativas educativas innovadoras. La decisión generó especulaciones sobre una posible carrera política, rumores que Alejandro desestimó con su característico humor. «Ya tengo suficientes reuniones improductivas en mi vida actual, gracias». La verdad, compartida solo con su círculo íntimo, era más simple y profunda. Después de décadas persiguiendo expansión y crecimiento, ahora valoraba la profundidad sobre la amplitud, el impacto cualitativo sobre las métricas cuantitativas. «Quiero concentrarme en hacer pocas cosas extraordinariamente bien», confió a Lucía durante una conversación reflexiva, «y tener tiempo para disfrutar plenamente cada etapa de nuestra familia en evolución». Esa familia continuaba expandiéndose de maneras inesperadas. Lucía había formado una relación significativa con Mateo, un arquitecto especializado en espacios terapéuticos con quien colaboró en el diseño del Centro Mariposa. Su vínculo, forjado inicialmente a través de intensas discusiones profesionales sobre la intersección entre espacio físico y sanación emocional, evolucionó naturalmente hacia una conexión personal profunda. Cuando anunciaron su compromiso, Alejandro e Isabel los recibieron con entusiasmo genuino,
reconociendo en Mateo a alguien que complementaba perfectamente la intensidad creativa y la determinación de Lucía. La boda, celebrada en los jardines de la Fundación, reunió a personas de todas las etapas de sus vidas entrelazadas, desde antiguos compañeros del refugio Monte Alto hasta colegas internacionales, estudiantes de arte y beneficiarios de sus programas. Durante su discurso, Alejandro reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con una simple nota. Hace 20 años, no sabía que tenía una hija. Hoy, gracias a ella, tengo una familia que trasciende la sangre y los apellidos. Una familia construida sobre elecciones conscientes y amor incondicional. La noticia del embarazo de Lucía llegó como una sorpresa jubilosa para todos. A sus 28 años, se encontraba en un momento de estabilidad profesional y personal, con el centro Mariposa firmemente establecido y su relación con Mateo fortalecida por años de compañerismo. Para Alejandro, la perspectiva de convertirse en abuelo despertaba emociones complejas, alegría anticipada, nostalgia por el rápido paso del tiempo y una profunda gratitud por haber vivido lo suficiente para presenciar esta nueva generación. Durante una visita a Barcelona, mientras ayudaba a Lucía a transformar su estudio de arte en una habitación infantil, encontraron una caja olvidada con los primeros dibujos que ella había creado después de llegar a su vida. Entre ellos estaba aquel retrato inicial, sorprendentemente perceptivo a pesar de su ejecución infantil, con la inscripción «Gracias por quedarte». Alejandro lo sostuvo cuidadosamente, recordando al hombre que había sido entonces. Temeroso, incompetente en asuntos domésticos, completamente fuera de su elemento. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí?, preguntó Lucía, acariciando su vientre redondeado. La pregunta no requería respuesta. Ambos sabían que la magia de su historia residía precisamente en su imprevisibilidad, en cómo cada decisión valiente había abierto puertas que ninguno podía haber anticipado. Elena Mateo Morales nació en una luminosa mañana de primavera, trayendo consigo una oleada de emociones que resonaron profundamente en toda la familia. Lucía, exhausta pero radiante después del parto, observaba con asombro a la pequeña que llevaba el nombre de su madre, mientras Mateo documentaba cada detalle con fotografías que inmediatamente enviaba a los abuelos expectantes. Cuando Alejandro e Isabel llegaron al hospital, el momento en que él sostuvo a su nieta por primera vez quedó grabado no solo en imágenes, sino en la memoria colectiva familiar, con una delicadeza que contrastaba con su imponente presencia física. Alejandro acunó a la diminuta Elena, susurrando palabras que solo ella podía escuchar. Más tarde, cuando Lucía le preguntó qué le había dicho a la recién nacida, respondió con sencillez: «Le prometí que siempre conocería su historia completa, todas las partes, incluso las difíciles. Le conté sobre su abuela artista, sobre el refugio Monte Alto, sobre cómo una nota escrita por una niña valiente cambió el destino de muchas vidas». Esta promesa de honestidad intergeneracional reflejaba la lección más valiosa que había aprendido en su extraordinario viaje paternal: que la verdad, incluso cuando duele, es el fundamento más sólido para construir conexiones genuinas. Los años siguientes trajeron una nueva dimensión a la vida de Alejandro. Como abuelo, descubrió una forma diferente de amor, menos intenso en responsabilidades diarias, pero igualmente profundo en conexión emocional. Observar a Lucía como madre era una fuente constante de orgullo y asombro. La seguridad con que navegaba la maternidad contrastaba marcadamente con sus propios inicios titubeantes. «Tuviste una ventaja injusta», bromeaba durante sus visitas regulares a Barcelona. «Creciste viendo todos mis errores y aprendiendo de ellos».
La pequeña Elena florecía bajo el cuidado de sus padres y la adoración de sus abuelos, desarrollando tempranamente tanto inclinaciones artísticas como una curiosidad insaciable por el mundo empresarial. A los 5 años ya dividía su tiempo entre un estudio de arte improvisado en casa y visitas ocasionales a las oficinas de la fundación, donde encantaba al personal con sus preguntas incisivas y observaciones sorprendentemente maduras. Durante una de estas visitas, mientras examinaba fotografías históricas en la pared de honor, señaló el retrato de su abuela Elena y comentó: «Se parece a mí, pero también se parece a mamá. Es como si fuéramos la misma persona en diferentes momentos». Esta intuición sobre la continuidad familiar, expresada con la claridad desarmante típica de la infancia, capturaba perfectamente el sentimiento que todos compartían, pero raramente verbalizaban: que a través de esta niña, algo esencial de Elena Hernández había regresado al mundo. En su 60º cumpleaños, Alejandro Morales contemplaba el extraordinario tapiz que su vida había tejido. La celebración, organizada por Lucía en los jardines de la Fundación, reunió a personas de cada capítulo de su existencia: viejos colegas corporativos, artistas, emergentes becados por sus programas, la familia extendida que incluía tanto a los Hernández como a los hijos de Isabel, y por supuesto la pequeña Elena, ahora de 7 años, quien había insistido en crear personalmente todas las decoraciones. Durante un momento tranquilo, mientras observaba a su nieta dirigir con autoridad natural un proyecto artístico colectivo, Alejandro reflexionó sobre la improbable secuencia de eventos que había transformado completamente su destino. Aquella noche en el refugio Monte Alto, agotado y frustrado por la búsqueda infructuosa de Elena, había estado a punto de marcharse cuando la trabajadora social mencionó casualmente a una niña recién llegada que no hablaba con nadie. Una decisión impulsiva, un momento de conexión inesperada y luego, día tras día, la elección constante de permanecer, de adaptarse, de crecer junto a aquella niña que ahora era una mujer extraordinaria y madre ella misma. «¿En qué piensas con esa sonrisa misteriosa?», preguntó Lucía, uniéndose a su contemplación silenciosa. Alejandro tomó su mano, la misma que una vez había dibujado su retrato con crayones gastados, la misma que ahora creaba arte internacionalmente reconocido y acunaba a la siguiente generación. «Pienso en cómo los finales pueden convertirse en principios», respondió, «y en cómo, a veces, encontramos nuestro verdadero propósito exactamente cuando creemos haberlo perdido todo».